Bien, vamos a concluir este ejercicio que se había quedado pendiente. Entonces ya teníamos los datos recabados, nada más recapitulando. Tienen un muro, en el muro está actuando este cable, con las tensiones que están indicadas. En este 150 newtons de B hacia A, en este 100 de C hacia, este es el punto C, de C hacia A. Y entonces lo que hicimos un poco antes fue determinar las coordenadas de A, de B, de C, de D. Estos son datos. Y entonces lo que nos están pidiendo es el momento total debido a las dos fuerzas medidos desde D. Y el punto D es este. Entonces aquí están las coordenadas de ese punto. Es como si el origen estuviera ahí. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? La suma vectorial de dos momentos, de dos torques. Una de ellas va a ser dB cruz, la fuerza que actúa ahí. O sea, vamos a tomar dB, la fuerza que está actuando aquí, que es la tensión a la que le estamos llamando B. Y la torque de esta medida desde aquí, dC cruz, la tensión a la que le llamamos C. Y entonces vamos por acá y aquí está la expresión. Aquí están los pasos para sacar quién es de B. Para sacar de A, tenemos que hacerlo unitario porque es el que nos da la orientación de la tensión B. Tenemos de C, tenemos que hacerlo unitario también porque ese nos va a dar la orientación de la fuerza tensión C. Entonces, si no hay ningún error ahí numérico, entonces lo único que hay que hacer ahora es sustituir y hacer la suma. En este caso no igualamos a 0, porque el problema dice simplemente que obtengamos cuánto vale el momento total. No afirma que eso es 0. Entonces, pues vamos a sustituir. Entonces, en esta expresión, lo que tenemos es dB, está aquí, 0,4 menos 10, cruz, la tensión B, por el vector unitario BA, que es este. Entonces va a ser 8 menos 4, 5. Y la suma de esto es 64, 80, 105. Y la otra parte va a ser más DC otra vez, 0,4 menos 10. Voy a ir borrando. 0,4 menos 10. Cruz. DC. Ahora va a ser 100, que es la magnitud. DC. Y su vector de orientación, que es el CA unitario, que es este. 8 menos 8 menos 5 entre la raíz que tenemos aquí. Entonces sería 128 más 25. Sería 148 raíz de 153. Y ya, es lo que tenemos. Lo que resta es una simple operación con los vectores, un producto cruz y una suma. Entonces nada más déjenme hacer esa parte. Los escalares los puedo factorizar. Y voy a hacer el producto cruz del vector 0,4 menos 10. 0,4 menos 10 con el 8 menos 4, 5. Y entonces ahí vamos a obtener 20 menos 40.
Entonces 20 menos 40 son menos 20. Luego la componente y va a ser menos 80 y nada más, ¿no? Porque el otro vale 0. Y en la componente z vale 0 menos 32. Aquí hacemos lo mismo, factorizamos el escalar. Acuérdense que esa es una propiedad del producto cruz. Los escalares los podemos mover a donde nos convenga. Entonces 100 entre 153 raíz. Y ahora bueno, como no hay espacio aquí arriba, mejor copio este aquí. Lo voy a poner en otro color también. Entonces 8 menos 8 y menos 5. Y voy a tomar el producto cruz de 0, 4, menos 10 con este. Entonces va. Entonces tendríamos menos 20 menos 80. Espero no cometer ningún error. Y luego voy a tener este por este menos 0. Y al final, este por este menos este por este, menos 32. ¿De acuerdo? Pues ahí tenemos. Entonces ya que tenemos todo esto, ya lo único que restaría es sumarlos. Entonces voy a tener algo en la componente X, algo en la componente Y, algo en la componente Z. Y las unidades van a ser newtons metro, porque los vectores de posición los estábamos dando en metros y las fuerzas, las magnitudes de las fuerzas, las estamos sustituyendo en newtons. Entonces ahí está el problema. Para que ustedes practiquen, hagan este. Entonces dice la suma de momentos respecto del punto O debidos a las fuerzas que actúan en este cable que es el AC, perdón, este cable que es el AC, este cable que es el AB y una fuerza que está actuando aquí y que es igual al peso de lo que está aquí colgado. ¿Vean? Y que es igual a 800 libras, ahora sí es igual a 0. Entonces, respecto a O, la torca que este hace, R cruz F, más la torca que este hace, R cruz F, más la torca que este hace, que es R cruz, esta fuerza dirigida, orientada hacia abajo, es igual a 0. Y de ahí dice el problema que ustedes deben de poder obtener cuáles son las tensiones, porque la suma de esas tres torcas va a ser 0. ¿De acuerdo? Entonces, ese lo hacen ustedes. Ahora ya nada más nos falta un punto para poder avanzar a la parte de objetos en equilibrio. Los objetos en equilibrio van a ser aquellos que la suma de torcas y pares va a ser igual a 0. Y la suma de las fuerzas va a ser igual a 0. La segunda, suma de fuerzas igual a 0, implica no se traslada o lo hace con velocidad constante. En nuestro caso, prácticamente siempre va a estar en reposo con respecto a algún referencial inercial. Y la primera ecuación, la de la suma de torcas y pares, significa que en general no va a estar rotando. En general uno diría, bueno, no tiene aceleración angular, pero vamos a tomar prácticamente como sinónimo de no estar rotando. Entonces, ¿qué notan ustedes que nos falta dentro de lo que acabo de decir? El término momentos de una fuerza ya lo conocemos. El término de fuerzas, pues obviamente lo conocemos. Ahí quizá nos falte pares. Y entonces vamos con esto. ¿Qué es un par? Bueno, pues imagínense que yo tengo una fuerza F1 y tengo por acá una fuerza antiparalela
de tamaño F1 también. Para ser cuidadoso, llamémosle a esta F1, llamémosle a esta F2, pero el tamaño de F1 es igual al tamaño de F2. ¿Sí? Que aquí le ponga raya no es nada diferente, es un vector. Entonces, F1 en tamaño es igual a F2 en tamaño. Pero son antiparalelos. Es decir, entre esta y esta, si los llevo origen con origen, hay un ángulo de 180 grados. ¿Sí? Son antiparalelos. ¿Qué notamos? Esto lo que significa es que si yo traslado a F1 y lo coloco aquí, lo traslado, perdón, y su inicio lo coloco aquí, F1 más F2 es igual al vector 0. Eso es un par. Como el nombre en español incluso indica, ¿no? Es un par de fuerzas del mismo tamaño y dirigidas de manera antiparalela. Nada más que para que tenga algo de chiste y su línea de acción, o sea, la línea de acción de una y la otra, no coinciden. ¿Qué quiere decir? Que para que tenga un chiste, vamos a pensar que si este es F2 y este es F1, sus líneas de acción, ¿qué es la línea de acción? Prolonguen esto a través de F1, prolonguen esto, se supone que va sobre F2. Entonces, esta es la línea de acción de F1 y esta es la línea de acción de F2. Son antiparalelas, pero no coinciden. Si coincidieran, simplemente una iría así y la otra iría para acá. Entonces se cancela todo. ¿Por qué digo que en ese caso se cancela todo? Piensen en una barra aquí. Y supongan que esto lo están viendo desde arriba. Y que solamente vamos a ver qué hacen estas dos fuerzas. Sí, la fuerza total es igual a 0. Pero ¿qué dice el estómago? Que estas, al estar actuando F1 y F2 así, tienden a hacer esto. O sea, un giro. O sea, una rotación. Entonces los pares, aunque la fuerza total sea 0, si las líneas de acción no coinciden, en la línea de acción de F1 y de F2, están separadas, entonces va a haber un efecto rotatorio. Eso es lo que, por decirlo de alguna manera, queremos rescatar. ¿Cuál es ese efecto rotatorio? Supongan que entre las líneas de acción hay una distancia de... me llamó la atención un comentario de la distancia. Hicimos un problema de la distancia de un punto a un plano. Supongan que el plano es este. ¿Cómo se define la distancia de un punto a un objeto como un plano? Es la mínima. Es la mínima. O sea, no es esto. Voy a verlo de perfil. No es esto. No es esto. No es esto. Es la distancia mínima. Entonces, por ejemplo, consideren el plano de la pared. ¿Cuál es la distancia de este punto del espacio a ese plano? Tracen una perpendicular al plano que pase por el punto. Si esta línea es perpendicular al plano y pasa por el punto, ese tamaño va a ser la distancia. ¿Cómo se define, por ejemplo, la distancia de un punto a una línea? No es esta, no es esta, no es esta, es la mínima. Y la mínima se encuentra cuando esto es una perpendicular. Esta es la distancia. Hay que tener cuidado con esos pequeños detalles que luego nos pueden dificultar. Entonces, ¿cómo se define la distancia entre dos líneas que son paralelas? Estoy pensando que son paralelas.
No es esto. Tampoco es esto. Es el mínimo. Y el mínimo va a ser cuando lo midamos. Como dicen luego, nos movemos directo de aquí para acá, perpendicular. Esta longitud es la distancia entre las dos líneas. Entonces, esta distancia la estoy midiendo de manera perpendicular a las líneas. Son paralelas, entonces, si esta recta es perpendicular a esta, entonces va a ser perpendicular a esta otra también. Supongo que eso queda claro. Entonces, esa es la distancia, entre las líneas. Regresando otra vez. ¿Qué es un par? Como el nombre indica, dos fuerzas del mismo tamaño, orientadas de manera antiparalela y con líneas de acción separadas. Y vamos a suponer que la distancia entre las líneas de acción es una distancia d. ¿De acuerdo? Ya esto de aquí, si quieren, llámenle F. Pues es el mismo tamaño, ¿no? Para las dos. Ahora, ¿por qué nos interesa esto? Porque va a haber objetos que van a estar en equilibrio en los cuales estén actuando pares. Y los pares, como dije aquí, tienen un efecto rotatorio. ¿Cuál es su contribución a la sumatoria de fuerzas? Cero, porque se cancelan. Pero ¿cuál es su contribución a la suma de las torcas o de los momentos? Ahí sí contribuye. Vamos a ver cómo contribuye. Entonces, voy a borrar esto y voy a poner dos propiedades que tienen los pares. Ya dije una que no voy a poner otra vez. Tienden a hacer que los objetos roten. Entonces, seguimos. Propiedades de los pares. De los pares. Dos que son la base. El momento del par, el tamaño, vamos a poner inciso A, el tamaño, pero en este caso lo pongo así como vector, porque aquí voy a poner ahorita el tamaño. Entonces el momento del par es independiente del origen. ¿Se acuerdan lo que habíamos estado platicando acerca de las torcas? Que es bien importante fijarse desde dónde medimos las torcas. Verbigracia. Aquí tenemos este ejemplo que va a quedar de tarea. Nos dicen desde dónde. Desde aquí. Y en el anterior también nos decían desde dónde se están midiendo los momentos. Desde aquí. Desde D. Entonces, en general, para los momentos de las fuerzas, para las torcas, es importante especificar desde dónde los vamos a medir. Pues bueno, ahora resulta que si tengo un par, o sea, dos fuerzas del mismo tamaño, antiparalelas, con líneas de acción separadas, resulta que el momento de ese par de fuerzas es independiente del origen. Y la segunda propiedad es que, ahora sí, el tamaño del par va a ser igual a D, la distancia entre las líneas de acción de las fuerzas, multiplicado por el tamaño de una de ellas. Y nos hacemos una pregunta, porque este es el tamaño. Esto afirma que es independiente del origen. Pero si ya tengo esto y la dirección, esa en cada caso nosotros vamos a hacer un análisis y vamos a determinar hacia dónde va el momento del par. Ahora, también, por ejemplo, si van a resolver un problema en 3 dimensiones, pueden pararse en algún lugar especial que facilite el cálculo, y eso les va a dar tanto el tamaño como hacia dónde va el momento del par. Eso ya se va a entender más con algún par de ejemplos. Pero por el momento es importantísimo que nos quede claro que el momento del par es independiente del origen. Y luego que el tamaño de ese momento es la distancia de separación entre las líneas por el tamaño de una cualquiera de las fuerzas. Entonces vamos a demostrar esas dos propiedades. Va a ser muy sencillo. O sea, no es nada complicado. Nada más que sí. La limitación de espacio puede ser que
que dificulte un poquito. Pero bueno, vamos a hacerlo aquí con cuidado. Entonces, vamos con esta propiedad. Independencia del origen. Vamos a ver si es cierto. Entonces, inciso A. El momento del par es independiente del origen. Al menos eso es lo que queremos hacer ver. Entonces, supongan, esta línea me indica la línea de acción de esta, de F1. Esta línea, se supone que son paralelas, me indica la línea de acción de esta otra que es F2. Ya sabemos, ya sabemos, el tamaño es igual, la orientación es opuesta. Entonces vamos a empezar calculando el momento de esto desde un origen. No, vamos a elegirlo de manera arbitraria. Algo que no me dificulte mucho la figurita. Vamos a suponer que este es el origen. Quiero demostrar independencia del origen, pero por el momento voy a calcularlo desde aquí. ¿Quién va a ser el momento de esto, el total? Este vector le voy a llamar R1. Es el vector que va de mi origen a donde actúa la fuerza. Imagínense que aquí hay como una papa, si quieren. Y ahí está actuando este par de fuerzas. Y este otro vector va a ser, obviamente, entonces, R2. Va del origen al punto donde actúa la fuerza F2. Entonces, sí o sí, ¿quién es el momento desde O del par? Pues yo creo que ahí no van a tener ningún problema en aceptar que esto es R1 cruz F1 más R2 cruz F2. Primero hacen R cruz F1, luego hacen R2 cruz F2 y al final los suman. Son dos vectorcillos, o al menos así parecen. ¿Sí? Ahora, como quiero independencia del origen, quiero ver si eso es cierto. Entonces voy a tomar un origen diferente. Lo voy a poner a propósito acá para que mi dibujo no me quede muy empalmado. Este va a ser un origen O'. Y entonces lo que voy a escribir es quién es el momento desde O' del par. Ahí le puse una comilla. Momento desde O' del par. Entonces, ¿quién va a ser? Nada más ayúdenme aquí con esto. Este vector que estoy dibujando aquí, le voy a llamar R1', porque me localiza dónde actúa la fuerza medido desde el origen primado. Y también por obvia razón, entonces, a este otro le voy a llamar, es el que me dice desde O' dónde está actuando F2. Pues a este le voy a poner R2, pero primado. Entonces, R2 va del origen a donde actúa F2. R2' va del origen primado a donde actúa F2. R1 va del origen a donde actúa F1. Y R1' va del origen primado a donde actúa F1. Parece un galimatías, ¿no? Entonces, el momento de este par, desde O', va a ser simplemente R1' cruz F1 más R2' cruz F2. Y si no le pienso ahí, entonces ya no voy a poder avanzar. Pero noten una cosa. Yo R1' lo voy a escribir en términos de R1. R1' lo voy a escribir en términos de R1. ¿Cómo? Nada más necesito un vector adicional. Solo necesito un vector adicional. Lo voy a poner aquí. Consideren este vector. Y como ya se me empalmó aquí, pues borro. Y lo pongo aquí arribita. Este es R2'. Y a este vector, que lo voy a definir como el que va de O' a O, le voy a llamar simplemente una R grande. ¿Sí? Como que me recuerda a la notación de centro de masa. Aunque no, en este momento no lo vamos a utilizar eso. Y entonces, con esta definición de R,
A ver si están de acuerdo. Entonces, resulta que R1' es lo mismo que regla del triángulo. R más R1. Y resulta que R2', por la regla del triángulo es R más R2. ¿Ven? Ahora, aquí se van a dar cuenta de que las propiedades de los productos es importante tenerlas claras. Voy a sustituir R1' por R más R1 y R2' voy a sustituirlo por R más R2. Entonces hagamos un poco de álgebra. Entonces esto va a ser igual, sustituyendo a R mayúscula más R1 cruz F1. R2' es R más R2 cruz F2. Si ahora revisan las propiedades del producto cruz, se van a dar cuenta de que hay una propiedad distributiva con respecto a la suma, es decir, el producto cruz de lo que está aquí adentro con este vector se puede poner como R cruz F1 más R1 cruz F1. Distribuí con respecto a la suma vectorial. Y aquí voy a hacer exactamente lo mismo. Tengo más R cruz F2 más R2 cruz F2. Ahora reorganicemos. Nada más pongamos R1 cruz F1 y R2 cruz F2 primero. R1 cruz F1 más R2 cruz F2. O sea, es una suma de vectores. Acuérdense que los vectores los puedo sumar en el orden que yo quiera y no pasa nada, no cambia nada. Más, ahora este, cruz F1 más R cruz F2. Y seguramente ya se dieron cuenta de a quién es igual la suma de los dos primeros términos. R1 cruz F1 más R2 cruz F2, pues sí, efectivamente, es igual al momento del par, pero medido desde O. Voy a encerrarlo en rojo incluso. Esto que estoy poniendo aquí en rojo es el momento desde O del par. ¿Y esto? ¿Y eso qué es? Veamos. Voy a borrar el esquemita porque ya no hay espacio. Y entonces resulta ser que el momento desde O' del par es igual al momento desde O del par más este término. Pero ahí me voy a brincar. Este ya no lo voy a escribir así. Voy a usar la propiedad de distribución en sentido inverso. Entonces factorizo R y me queda por la suma de F1 y F2. Pero ¿cuánto vale la suma de las fuerzas que componen al par? Son del mismo tamaño, pero son antiparalelas. ¿Cuánto vale esta fuerza total del par? Esto aquí vale 0, efectivamente. Y R cruz con el vector 0, eso es 0. Y un vector más el vector 0 resulta ser que se cumple lo que habíamos dicho. El momento del par es independiente del origen. Y entonces uno se pregunta, ¿y entonces para qué tanta notación? Como es independiente del origen, uno simplemente va a poner el momento del par. Y si en un problema hay dos pares, le pongo par 1, par 2. Del yésimo par. Eso sí, uno lo distingue, ¿no? ¿Cuál es el origen de esto? Dos fuerzas del mismo tamaño, antiparalelas, con línea de acción separada por una distancia d. ¿De acuerdo? Ok, entonces ahí tenemos la primera propiedad. ¿Cuál era
la segunda propiedad del par. Ahora vamos a demostrar eso. La segunda propiedad del par es que, al menos eso dice, que el tamaño de esto es igual a D por F, donde F es el tamaño de una cualquiera de las fuerzas. Son iguales de tamaño, pues entonces cualquiera de las dos. Entonces vamos a demostrar ahora eso, basándonos en que ya demostramos esto. Vamos con la segunda propiedad. Propiedad 2. El momento del par en tamaño es igual a D por F. Ya sabemos quién es D y ya sabemos quién es F. Entonces va otra vez el esquema. Era algo así, ¿no? Aquí está F1 y por acá estaba F2. Entonces voy a utilizar la propiedad 1. Yo sé que el momento del par es independiente del origen. Entonces me da el corazón que me va a facilitar si tomo el origen aquí. Voy a medir el momento del par desde aquí. Entonces fíjense lo que va a pasar, por favor. Esta distancia, no se les olvide, de línea a línea, es D. Entonces, estoy midiendo el momento desde aquí. Este vector, llámenle R1 si quieren, me localiza desde este origen donde está actuando la fuerza F1. Entonces, el momento del par, yo ya sé que es independiente del origen, entonces ya le quito eso. Va a ser igual a R1 cruz F1. Si quieren, más el vector que va de este punto a este punto, F2. ¿Cuál es el vector que va de este punto a este punto? 0. ¿Y cuánto vale 0 cruz F2? 0, ¿no? ¿Y cuánto vale esto más 0? Pues esto mismo. Entonces el momento del par resulta ser R1 cruz F1. Y vuelvo a insistir, ¿se fijan que no le estoy poniendo el origen? Sí, ya sé que lo estoy midiendo de ahí, pero ya demostré que es independiente. Entonces voy a ver si si el tamaño es igual a esto que me están señalando acá. Entonces vamos a ver. Entonces, ¿qué es lo que sigue? Tomar el tamaño, la magnitud. Entonces tomo el tamaño. M par va a ser igual al tamaño de R1 por el tamaño de F1, que es F, ¿no? Así le llamamos. Por el seno del ángulo que hacen estos dos vectores cuando se colocan origen con origen. A ver, vamos a ver quién es teta. Si este lo traslado para que esté aquí, este sería F1. Entonces el ángulo entre R1 y F1 es el menor que hay entre ellos. Yo creo que estarían de acuerdo con que es este. Teta. Entonces el reto, bueno, eso de reto, si se fijan, está muy sencillo. Entonces lo que tenemos que ver es que R1 por el seno de teta, esto a quién tiene que ser igual. Efectivamente tiene que ser D, ¿no? Para que lleguemos a este resultado. Y lo es, porque fíjense que aquí voy a formar un triángulo rectángulo por construcción. Entonces de este punto voy a tirar una perpendicular a la línea de abajo. Y entonces aquí tengo por construcción un triángulo rectángulo. De ángulo teta, hipotenusa R1 de tamaño. Y entonces este de aquí va a ser el cateto opuesto. Va a ser igual a el tamaño de R1 por el seno del ángulo. ¿Y quién es esto? Efectivamente, la distancia D. Entonces R1 seno de teta es igual a D, la distancia entre las líneas de acción, multiplicado por F. Y ya tenemos la segunda propiedad. Y entonces esto nos va a facilitar muchísimos problemas. Dije yo, la dirección te la va a dar el análisis en cada caso, ayudado por regla de mano derecha si ustedes quieren. Por ejemplo, supongan que efectivamente tienen esta situación. Aquí hay un objeto
y sobre ese objeto están actuando esas dos fuerzas. ¿Hacia dónde va el par? Ya sé que el tamaño es este. ¿Hacia dónde va? Imagínense que me paro aquí, que aquí le ponen un pernito. Es un problema en el plano. ¿Qué es lo que tendería a hacer esta papa informe si actúa esa fuerza? ¿Están de acuerdo que esto tendería a tener una rotación horaria? O sea, esta fuerza al estar actuando para allá tiende a rotar, al menos en principio, de esta manera. Así. Visto desde frente. Así. ¿Cómo dice uno? Horario, ¿no? Entonces uno diría, el momento del par tiene este tamaño y rota así. Luego muchas veces se preocupan, sobre todo al principio. No, pero ¿qué pasa si me paro? Por ejemplo acá. Sucede exactamente lo mismo. Porque entonces esta no hace torca, porque no tiene brazo de palanca, pero esta sí. Imagínense que aquí le ponen otra vez un pernito y le aplican esta fuerza de esta papa. ¿Cómo tiende a rotar? Igual, ¿no? Horario. Imagínense ahora esta situación. Estas dos fuerzas son un par y actúan así. Este es F1 y este es F2. ¿Hacia dónde va la torca? Piénsenlo en el plano. Pues párense aquí y el objeto tiende a rotar otra vez así. Párense aquí y el objeto tiende a rotar de todos modos así. Si el objeto es el mismo, pero ahora esta fuerza actuara para acá y esta fuerza otra actuara para allá, ¿qué es lo que cambiaría? Si yo me paro aquí, entonces el par tiende a hacer ¿qué cosa? Un giro al contrario, ¿no? Si yo me paro aquí, de todos modos sigue haciendo un giro al contrario, o sea, antihorario. Y entonces uno eso lo denotaría así. ¿De acuerdo? Entonces la orientación la vamos a obtener cada vez que tengamos un problema concreto y hagamos el análisis. ¿Cuánto llevo?